ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó de desechar o de invalidar todo el decreto. Hay que decir, el decreto de noviembre con el que se establecían las obras prioritarias de infraestructura de este gobierno como de carácter de seguridad nacional, y eso tenía pues la implicación de que se pudieran agilizar los trámites para su construcción y de esta manera evitar también que se estuvieran dando amparos que sabotearan estas obras, ¿no? Eso tenía ese propósito, ya se invalidó por completo el día de ayer y hoy le preguntan al presidente, bueno, pues cuáles son las implicaciones de esto con respecto a las obras. Hay que recordar que después de la votación de la semana pasada, el gobierno federal, el ejecutivo, el presidente, vuelve a sacar un decreto para volver a blindar todas estas obras, ¿no? Sí, lo que pasa es que la burocracia... Nos adelantamos. Así es, la burocracia frena la burocracia. El problema es que varias dependencias tienen que dar permisos para obras como el Tren Maya, Dos Bocas, Felipe Ángeles. Entonces, lo que hizo el presidente fue establecer un decreto para que la tramitología fuera de hasta 5 días de obras estratégicas, no se llegara hasta 12 meses. Porque llegamos al absurdo tal que a pesar de que se formaba parte de una misma administración, era muy difícil que una dependencia le diera otro permiso rápidamente a otra dependencia. Entonces, esto es lo que derriba la Corte, pero la Corte va atrás de lo que va haciendo el presidente y el presidente de alguna manera ya lo había resuelto esto. ¿Cómo? Decretando que son obras de seguridad nacional, lo cual pues permite también agilizar los trámites. Pero bueno, ahí van detrás, ¿no? Es lo que hace la mano. Ahí van detrás del presidente y dice, la veíamos venir. Así es, por eso dice, nos adelantamos y un poco atajando estas versiones que ayer hubo. Yo veía el anuncio de lo que ayer había ocurrido en la Suprema Corte como un nuevo golpe. Pues en realidad lo que se hizo fue cerrar lo que ya se había definido la semana pasada, el alcance de esa votación en la aplicación. Pero, pues como también sabemos, eso quedó invalidado por el nuevo decreto que emitió el propio Ejecutivo también la semana pasada. Vamos a escuchar. Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos de manera descarada. Están al servicio de los potentados. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a promover amparos. Ahí está un exministro de la Corte que sigue teniendo mucha influencia, Cosío, otro abogado, Miguel Carbonell, así se llama la asociación, Litigio Estratégico. Y ahí está también Gerardo Carrasco, ese aparece en todas las demandas de amparo. Y Gómez Mon, el que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que es de los abogados más ricos de México y del mundo, porque es una eminencia en el manejo de influencias. Por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público. Entonces no hay problema. No hay problema, dice el presidente, pero se refirió, porque también se lo preguntaron, a pues este posicionamiento que hizo en el marco de esta votación del día de ayer el ministro Alberto Pérez Dayán, que por eso digo que hoy los sondeos de Miguel pues van a dar respuesta a eso, porque Así un poco es. lo que él dice es seguiremos defendiendo la Constitución, ¿no? Así es, y la autonomía y llegar a través de la oligarquía. O sea, estos ministros, ¿por qué se oponen a la democracia? Ellos llegaron a través del dedazo, ellos llegaron
gracias al presidente y a un grupo de senadores, ¿no?, que ratifican estos cargos. Pero ya el presidente lo que hace es abrirlo todo. O sea, a él le tocó definir, o cuando menos, sí, sugerir las ternas, que por cierto, los ministros que ha sugerido en su mayoría López Obrador y las ministras le han dado la espalda, ¿no?, a la 4T, así lo ha comentado el propio presidente. Pero el presidente dice, vamos a la democracia. Y estos ministros encerrados en el mundo de caramelo, encerrados en los privilegios, en este divorcio que tienen con la gente, dicen, no, 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 eso sería muy nocivo. Pues sí, no hubieran llegado ellos por la vía democrática, posiblemente, ¿no? Solo muchos llegaron. El caso, por ejemplo, de Medina Mora, por haber sido procurador de Felipe Calderón, por haberle cubierto las espaldas a García Luna y después congraciarse con Peña Nieto, pues lo llevaron a la corte. Exactamente, y un poco lo que difícilmente también estaríamos viendo es estas relaciones tan cercanitas entre ministros de la Suprema Corte de Justicia y personajes que son los que están a cargo de todos estos litigios estratégicos que vienen saboteando el trabajo del gobierno. Es decir, ya la semana pasada lo comentamos, hay una guerra abierta, declarada, desde el Poder Judicial a todo lo que huela construcción desde el Ejecutivo, ¿no? Hay una alineación con una oposición, esto es muy claro, y a eso se refirió hoy el presidente, específicamente pues desnudando un poco la demagogia de decir lo que estamos defendiendo es la Constitución. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro el día de ayer, la respuesta que dio el presidente el día de hoy. Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú. Ellos no defienden la Constitución. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. No estoy inventando nada de que hay un artículo en la Constitución, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República. Y ellos ganan 4, 5 veces más de lo que yo gano. Ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces, que no vengan aquí con demagogia. Ahora, dentro de todo esto nos habla de que hay una auténtica división de poderes. Jamás escuché a un ministro o ministra hablarle así, de esta manera, al presidente en turno durante el régimen neoliberal, ¿no? O votando en contra de cualquier iniciativa presidencial. Sí, ahí estaban todos metidos y coludidos. Y una de las cosas que justamente, hablando de una verdadera autonomía y una verdadera, pero autonomía de los intereses económicos, que se ve que están muy claramente ahí presentes, el presidente reitera, pues, ¿por qué no poner esto en las manos de la población? La decisión de quienes llegan como ministros representando ese poder, el Poder Judicial, que tiene la misión de hacer cumplir la ley y de velar por la justicia en este país, ¿no? Y pues retoma justo esta encuesta que ayer le mostrábamos, entre varias otras. Nada más vamos a ver rápidamente el resultado, porque dentro de la campaña que ha habido mediática, y donde dicen, no, esto se trata de un gobierno autoritario queriendo invadir poderes, etcétera, pues una de las cosas que se están poniendo a consideración es si para apoyar un proyecto democráticamente elegido desde el punto de vista del Ejecutivo, pues también habría que apoyar una mayoría en el Congreso que permitiera que hubiera reformas constitucionales, y este es el resultado que se obtuvo de acuerdo con esta encuesta de Buen Día. ¿La tenemos por ahí? Porque a ver, no vamos a veo. observarla. Vamos a ver lo que dijo el presidente. No está en encuesta, pero leí, a ver si es cierto, que el 68% de los mexicanos, 68%, está a favor de que el presidente entrante
mujer, hombre, cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación. Y si se le pregunta a la gente que esa sería muy buena encuesta, si está de acuerdo en que se elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte, estoy seguro que la mayoría va a decir sí, que se elijan, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Bueno, pues ahí está la encuesta. aquí está la encuesta a la que te referías. Se plantea, pensando en la próxima elección de diputados federales, en su opinión, ¿qué es lo mejor para el país? ¿Que el partido del próximo presidente tenga mayoría en la Cámara de Diputados o que el partido del próximo presidente no tenga mayoría en la Cámara de Diputados? Es contundente el resultado, ¿no? En favor del sí, 68%. Y ahí está la apuesta a una mayor participación ciudadana en una serie de definiciones en las cuales siempre ha quedado al margen, ¿no? Aquí ya hay varias que están y que por eso de pronto se entiende esta reacción de no, vamos a seguir cerrando las definiciones porque entonces nosotros que somos minoría nos quedaríamos al margen, ¿no? Que es lo que no queremos de esas decisiones. Bueno, pues... Nada más, lo que es impresionante es que a pesar de la maquinaria en contra, a pesar de los medios de comunicación en su mayoría que están todo el día taladrando en contra de López Obrador, pues el debate lo está ganando el presidente. El debate lo va ganando con la mañanera como instrumento de comunicación, con los youtubers que profundizan el mensaje, con los medios públicos. O sea, eso le basta al presidente para seguir teniendo la confianza de la gente y es muy importante el mecanismo de comunicación. Ya sustituyó a los medios tradicionales porque nosotros vemos las portadas y en su mayoría son puras cosas negativas y es importante también hacer esta acotación porque pues ya se rompió el paradigma anterior de que era con las relaciones mediáticas y de privilegio como un presidente debía gobernar, ¿no? Así es, y ese es uno de los espacios que ha abierto, sin duda alguna, el debate público aquí en nuestro país, pero no es el único y de hecho ahora se va a abrir uno nuevo en el Congreso a propósito de todo este tema y se encuentra con nosotros vía Zoom el diputado Hamlet García Almaguer, justamente para hablar de esta iniciativa que proponen para hacer un parlamento abierto, ¿cierto?, sobre este tema. Diputado, buenos días. Buenos días, Azul. Buenos días, Jorge, y a toda la audiencia de Mañanera 360. Si me permites brevemente sobre el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, hay que recordar cómo llega a la Suprema Corte. Él llega violando la Constitución, porque en ese momento el presidente Calderón lo nomina en dos ocasiones, una en 2011 y otra en 2012. Lo rechazan de las ternas y en el mismo año 2012 lo incluyen en una segunda ronda en una terna. Y lo que dice la Constitución, cuando el Senado de la República rechaza a las propuestas del presidente, que son 3, tiene el presidente que enviar una nueva terna. Y el debate constitucional que se dio en ese momento era si mantener a un integrante de la vieja terna constituía o no una nueva terna. Y evidentemente no, porque si los perfiles ya fueron rechazados en una primera ronda, ¿por qué insistir en una segunda postulación? Oye, y entonces si planteamos, violando la Constitución. Diputados, si planteamos cómo llega la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ¿con qué calificación? Ella siendo la peor evaluada como magistrada, incluso uno de los exponentes hoy del conservadurismo, Luis Cházaro, quien era senador del PRD, criticó en su momento este nombramiento, dijo, es la peor evaluada, no es posible que ya se esté planchando esta negociación, porque ya cuando ponen la terna ya se sabe quién va a ganar, o se sabía, ¿no?, cuando menos en el régimen anterior, y bueno, si revisamos cada una de estas trayectorias nos vamos a llevar varias sorpresas, ¿no? Sí, entonces digo esto porque hasta este momento la postulación de los ministros, la nominación, es una máscara. Todos están cargados ideológicamente, solo que algunos pues no lo aceptan.
Y como ocurre en muchas democracias constitucionales, pues los ministros tienen un perfil abiertamente conservador o abiertamente liberal. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando entrevistan a los candidatos a ministros de la Corte, ellos desde ahí fijan posturas sobre temas como la interrupción legal del embarazo, cuestiones raciales, por ejemplo, derechos de los migrantes, esta serie de libertades, empleo y demás. Entonces, eh, pues creo que el modelo que quiere plantear el presidente de la República precisamente es hacer más pública la vida del Poder Judicial y que entonces tengamos la oportunidad de conocer abiertamente los perfiles de quienes aspiran a la Corte y que sean electos por el voto popular. Esto ya ocurrió en nuestro país en 1857, en la Constitución liberal de tiempos de Juárez. El país se dividía en distritos integrados por 40,000 personas y esos a su vez, a través de los municipios, se dividían en secciones de 500 electores. Se reunían en una jornada los vecinos a designar al elector de su sección, un representante. Y esos representantes viajaban a la cabecera del distrito y entonces ahí ya emitían su voto en representación de todo el grupo. Por eso se habla en la Constitución del 57 de una elección indirecta en primer grado. Eso ocurría en un México rural. Ahora nada impide que la elección pueda ser abierta para toda la ciudadanía, pero para eso queremos escuchar primero la opinión de la gente, la opinión del pueblo de México. Y conforme al artículo 35, fracción octava de la Constitución, la convocatoria a consulta popular se puede hacer por 3 vías. La primera es la que ocurrió con los actores políticos del pasado. Puede ser con la petición con la revocación de mandato, puede ser con la petición del 2% del listado nominal, o sea, miles de ciudadanos que firmen. La segunda opción es a través del 33% de los integrantes de la Cámara, que Morena tiene ese porcentaje. Y la tercera es un planteamiento directo del presidente. Cualquiera de los tres te activan la consulta popular. Y los requisitos legales es que incluyas una pregunta y que el tema sea de trascendencia nacional. La pregunta la va a calificar la propia Corte. Y por cómo están actuando y por cómo dicen que nada los va a detener, pues yo creo que van a preferir salvarse, aunque se exhiban, y van a decir que la pregunta es inconstitucional. Esa es la situación con la consulta. Y hoy a las 12 del día va a haber una conferencia aquí en San Lázaro con mi coordinador Ignacio Mier para analizar los avances en este proceso de consulta popular. Oye, Azul, Jorge. Diputado Hamlet, creo que independientemente, porque sabemos que de pronto el resultado pudiera no ser vinculante, pero creo que parte de lo muy importante de un proceso como este, y lo vimos con las dos consultas anteriores, la de revocación de mandato y la consulta para enjuiciar a expresidentes, pues está en medio de este proceso que tiene que ver con la deliberación, el debate público, que se genere la información y que corra una información que por mucho tiempo ha estado pues debajo de las piedras, ¿no? Muy convenientemente para ciertos actores del país. ¿Cómo van a proponer, cómo van a promover esa discusión desde el Congreso? Mira, vamos a atender lo que está mencionando el presidente de la República. Hoy delineó algunas formalidades que le parecían interesantes. La Constitución, por ejemplo, desde 1824 hasta la fecha, solamente exige título profesional y 10 años. Hoy el presidente de la República mencionó, por ejemplo, que tuvieran maestría o doctorado. El presidente también señaló que podría haber una preselección, una nominación, digamos, de 100 perfiles y que dentro de esos 100 perfiles ya la ciudadanía votara por las y los 11 integrantes de la Corte. Una duda que todavía está en el aire es si, como en tiempos de Zedillo, tendría que venir una renovación completa de la Corte para aplicar el nuevo mecanismo a todos, o si se realizaría una consulta, una votación, una aprobación ciudadana por cada uno de los perfiles vacantes. Por ejemplo, en 2024 se van 2 ministros, Luis María Aguilar del bloque conservador y el ministro Saldívar del bloque liberal. Hay otros ministros que se van hasta 2030, 2033, entonces habrá que estar pendientes de este análisis. Yo me inclino por una renovación completa, pero es algo que tenemos que consensar en Morena.
Diputado, ¿cuáles serían los tiempos para esta consulta? Sobre todo si tomamos en cuenta el proceso electoral de 2024, que ya está por iniciar en este año, de acuerdo a la propia ley. ¿Hay tiempo y en qué momento, en su caso, quizá pasando el proceso electoral, se pudiera hacer para que justo antes de que asuman los próximos diputados y senadores, tengamos ya el veredicto popular? Sí, el límite para que la consulta pase, digamos, por los trámites legislativos es noviembre. Se tiene que aprobar en la Cámara de Origen, que sería la de diputados, y después en la revisora. Y hay alguna inconsistencia en la legislación secundaria sobre el momento en el que la Corte tiene que pronunciarse sobre la pregunta. Algunos interpretan que es hasta que el Senado de la República lo tenga listo, y otros dicen que es a partir de que la Cámara tiene conocimiento. Para que no nos vayan a revocar por proceso, yo sería de la idea de que cada Cámara le pregunte a la Corte, aunque le preguntemos 2 veces. Y después de eso, bueno, ya se tendría que aprobar en el Pleno, tendría que ocurrir antes de noviembre. Y la jornada de la consulta, establece la legislación, es en agosto. Entonces iríamos a las elecciones de 2024 y algunas semanas después sería la consulta para el tema del Poder Judicial, de los ministros de la Corte. Y en septiembre, bueno, pues ya se tendría la oportunidad, con las iniciativas preferentes del presidente de la República y la nueva integración del Congreso, de hacer realidad lo que la consulta arroje. Pues ahí está la ruta crítica muy clara y le vamos a estar dando seguimiento. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, diputado Hamlet García Almaguer. Aquí estamos pendientes de ese tema. Gracias, Azul. También venía leyendo el Código de Ética del Poder Judicial. No lo redactamos. ¿A poco tienen? Diputados. ¿A poco tienen? Está muy interesante. Nosotros no lo redactamos los diputados, ni lo redactó el presidente de la República, Pues habla de la objetividad, del profesionalismo, de la independencia. Por ejemplo, dice el artículo 3.4. Los jueces deberán procurar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, eso los caracteriza, a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprensiones y prejuicios. No se les notan los prejuicios a los ministros de la Corte y actúan con serenidad, como los mensajes de WhatsApp que le envió la ministra Armenta. Dice en profesionalismo, artículo 4.1, el juez se abstiene de cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso abrazan sus privilegios con tanta vehemencia. Les da más respetabilidad tener 2 Suburbans, 5 iPads, 8 celulares y todos los privilegios de los que gozan. Pues sí, tanta serenidad que la presidenta de la Corte no se paró para respetar la investidura presidencial en el evento de la conmemoración de la Constitución de 1917 allá en Querétaro, por ejemplo. Pero bueno. Haciendo berrinche. Haciendo berrinche. Bueno. Estimado, un placer. Muy buenos días. Y a toda la audiencia, buenos días. Oye, vaya hallazgo del diputado Hamlet, que tienen un código de ética los ministros y las ministras. Ese es un gran hallazgo, ¿no? ¿Cuándo lo leerá? Sí, bueno, oye, y también pues hablaron esta mañana a propósito de todo esto, de las obras de seguridad nacional y todo, y que está el transísmico, pues se habló de en qué va este tema del diálogo con Germán Larrea, se rompió o no se rompió, porque ayer hubo una reacción, una sobrereacción, diría yo, a esto que sucedió en la conferencia, bueno, no, desde lo que sucedió el fin de semana con la declaratoria de este tramo que estaba concesionado a Ferrosur y que, dice el presidente, échenlo para acá porque necesitamos que todo esté interconectado para poder garantizar esta obra de infraestructura. Y además ayer revela pues que ya lo estaban extorsionando con quererle cobrar 9,000 millones de... 19,500 millones de pesos. De pesos, exactamente. Sí. Y entonces, bueno, las reacciones así de no, pues ya estamos en Venezuela, no hay ningún respeto por la propiedad privada. Hugo Chávez hacía lo mismo, incluso López Obrador sigue sus pasos. Vi ahí cómo están buscando declaraciones de otros que no tienen nada que ver con esto, pero que de oídas, ¿no? Y de como poniendo sus barbas a remojar, dicen, no, pues si así está, entonces no, ya todas las inversiones se van a ir. Ya no va a querer Banamex, va a ser berrinche el señor Larrea.
no hay certeza para esta inversión, nos iba a hacer el favor de comprar Banamex. Ahora resulta que el señor Larrea nos iba a hacer ese favor, de acuerdo a diversas plumas. Pusieron en la mañana el tuit de Darío Celis, pero también Ferriz Dacón dijo lo mismo, que ya ante la incertidumbre el Grupo México se bajaba de la venta de Banamex. Pero pues el Estado mexicano no se puede dejar chantajear por grupos empresariales. Lo que pasa es que estos grupos estaban muy acostumbrados a someter a los presidentes. Hoy en día estos grupos están en busca de un gerente o de una gerente de relaciones públicas. A ese o a esa quieren imponer en la presidencia en 2024. Siempre han estado para acostumbrados someterlos, a tener un gerente. ¿no? Ahora lo que están enojados porque no lo tienen, ¿no? Así es, ¿Dónde está mi gerente? Sí. ¿No? ¿Dónde está? O sea, a ver, antes Peña Nieto les tomaba la llamada y tenía que resolverles a ellos, porque el poder económico doblegaba al poder político, y el poder político no representaba los intereses de nosotros, de las personas comunes y corrientes, sino de esos grupos machuchones. Así. Y en esa medida, pues tienen mucha molestia. Y parte de esta reflexión que dice el presidente, que además comentó este dato que llama la atención, se han hecho 500 expropiaciones para diversas obras estratégicas y que todas han sido mediante el diálogo. Además, hay una legislación que regula todo eso. Claro. Es natural. Se hace en otras administraciones, cuando vas a construir un aeropuerto, cuando vas a construir líneas férreas, que estaba en el abandono de este proceso, pero todo lo que tiene que ver con intereses de Estado, pues por supuesto. Por ejemplo, ¿dónde vas a poner una aduana? ¿Dónde vas a poner todo lo que tiene que ver con la administración pública federal? Pues todo eso es causa de utilidad pública. De utilidad pública, sí, porque cuando hablamos del Estado no es como el capricho del gobierno para el gobierno, sino una cosa que genera, o sea, que se da en términos de utilidad pública para un bien común, colectivo, para muchas personas. Entonces, pues en este marco el presidente ahora pues hasta se burló de lo que fue ese rumor que corrió el día de ayer, que se estuvo replicando como diciendo esto que está generando el presidente, ya ni siquiera se va a poder comprar Banamex, y no se amilana el presidente y un poco se burla diciendo, bueno, y si eso hubiera sido cierto, pues tampoco sería un drama, hasta podríamos hacer una empresa público-privada. La vaquita hacemos, ¿no? Hacemos la vaquita, casi, dice el presidente, y ya lo compramos entre todos. Se desiste de la compra porque dijo, no voy a pagar 7,000 millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. Ya después se supo que es una mentira. Si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. A la gente de México le interesaría tener acciones, y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría, y no hay pierde porque es un negocio redondo. Se protege a los trabajadores del banco. Este es un banco como lo era Mexicana de Aviación, pero imagínense cuánto dinero maneja el gobierno en los bancos. Ya no quiso una empresa comprar el banco y casi se acaba el mundo, ¿no? No, y pueden desde luego otros empresarios adquirirlo, pero además no es cierto, todo con el propósito, ¿no?, de generar miedo, incertidumbre. Se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal, y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible, y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Y también esta otra, Ahora, antes también prácticamente les regalaban las concesiones, pagaban nada, y por eso se hicieron archimillonarios de la noche a la mañana. Por eso en el sexenio de Salinas, de
como lo ha contado el presidente, tener una o dos familias dentro de la lista de los más ricos, pues pasamos a 15, a 20, rápidamente. Y vuelve a soltar el reto a todos los espacios periodísticos a que investiguen cuánto fue lo que se pagó en aquel momento cuando se privatizaron todas las vías férreas, que fue una ganga para estas empresas. Hasta dice, bueno, y si quieren se los doy y me las devuelven, ¿no? Y sí tenemos aquí el dato, Jorge Armando, fueron 4.5 millones de dólares. Lo que se pagó entonces, no, bueno, un regalo. Sí. O sea, con todo y moño a Germán Larrea y al Grupo de México. Y ahora quiere 9.500 millones de pesos. ¿No le pierde el señor? O sea, es una manera de adquirir Banamex por la puerta de atrás. Para un trámite aparte. Sí, nos quiere chamaquear de qué sabor quiere la nieve. Y bueno, se les cayó el negocio a los abogados, que leyeron esta oportunidad de que el presidente tenía la necesidad de avanzar en el proyecto, pues decir, no, cóbrale esto. Pues ya, se les cayó. Pero no y se les anda cayendo Banamex, que eso es lo peor, Se les anda cayendo Banamex. Sí, vamos a ver qué pasa con ese tema, pero bueno, por lo pronto ya veíamos el presidente dice, pues las pláticas ahí siguen en un tema y en el otro también y son independientes y bueno, pues ya no se esté usando esto para seguir en esta campaña, que la campaña es con el pretexto de cualquier cosa, por cierto, la que se subió a toda esta discusión y haciendo gala así. Pues de una manera muy importante de su racismo y su clasismo fue la senadora Lili Telles. Ahí tenemos un tuit que el presidente hoy retomó en la conferencia matutina a propósito de este tema, ¿no? Primero dice, las empresas deben tener libertad de elegir dónde invierten. El presidente es un estorbo para la iniciativa privada. Alguien le contesta, porque dice, el norte de México es nuestro motor de desarrollo, bienvenido Elon Musk. Alguien le contesta que en el sur por ahí lo tenemos. Sí, pero en el sur también se necesita inversión de esa magnitud, ya nos toca, le contestan. Y la senadora contesta a eso, sí, ya les toca, pero trabajar para empezar, dejen de votar por puro grillo sin qué hacer. O sea, en el sur no se trabaja. En la misma lógica de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que dijo en su momento que el sur era para quienes no trabajaban, el centro para administrar y el norte para trabajar. Y de Gabriel Cuadri. Y de Cuadri también, una visión absolutamente racista, clasista, además que muestra mucha ignorancia de la realidad del país. Seguramente la senadora del PAN, Lili Telles, no se ha parado en el sureste de México, pero pues es una persona muy simuladora, muy mentirosa. Llegó a través de Morena diciendo que estaba convencida de los postulados de la 4T. ¿Quién cambió? ¿El presidente López Obrador o ella? Ella simplemente mostró su verdadera cara, ¿no? Así es. Bueno. Pero por eso dice el presidente, híjole, ojalá se den cuenta de que esto que hacen, pues no le está funcionando, no tienen una interlocución con la población. Y esto vuelve a quedar claro en estas encuestas que el día de hoy publica el periódico El Universal, ¿no? A contracorriente de lo que es el resto de esta publicación, pero donde se muestra la aprobación, por ejemplo, de la aprobación presidencial. Esta es una, ¿no? En términos generales, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? No es de popularidad, el trabajo que está haciendo. Aprueban un 65% de acuerdo con esta encuesta y cada vez se ve, o sea, hay una disminución en la cantidad de personas que no vemos ahí el porcentaje exacto. No vemos ahí el porcentaje exacto, pero sí vemos que está disminuyendo. No, ni aprueba ni reprueba es el que está disminuyendo y hay un bajo porcentaje, por ahí del 20 y tantos %. ¿Reprueba mucho o algo? Se mantiene, digamos, estable, ¿no? Que reprueba mucho o algo. En la parte de abajo y, como dices, en lo de ni aprueba, o sea, es una opinión, digamos, un tanto más indiferente, igualmente es baja. Pero sí, la aprobación sigue siendo muy alta también en esta encuesta del Universal, que llama la atención. ¿Qué le pasó al Universal? Porque todo lo demás es en contra de la 4T. Tuvieron un gesto de honestidad con esta encuesta, ¿no? Por eso la comenta el presidente López Obrador, la pone como referencia. Así es, y aquí otra muestra de, digamos, lo separada que está de pronto la oposición de lo que es la percepción y el sentimiento de una población que en esta encuesta refleja pues cuáles son sus prioridades y dice en su opinión que es lo que hasta ahora Andrés Manuel López Obrador ha hecho mejor. Apoyo a adultos mayores, que fue una iniciativa que fue bloqueada por la oposición, aún así pasó,
¿no? Hacerlo constitucional y sin embargo, pues tuvo el voto en contra de, por ejemplo, del PAN, ¿no? Así en es. aquel momento. Así es, siempre se han opuesto a este tipo de políticas públicas desde Acción Nacional. También esta, dice, es la serie del nivel de satisfacción con el trabajo de AMLO, parte de lo que podemos observar en esta gráfica. Dígame qué dibujo describe mejor qué tan satisfecho o insatisfecho está con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Obviamente, si vemos la línea azul, hay una carita muy feliz y otra feliz, la que está rigiendo en la opinión pública. Que está rozando el 60%, ¿no? De aprobación y muy feliz. Por ahí también veíamos, pero no sé si lo tenemos, ¿no? Ya, pero esto que llamaba la atención, ¿le ha beneficiado o le ha afectado el gobierno? Bueno, ahí lo vemos exactamente. ¿Usted diría que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho algo que lo haya beneficiado en azul y perjudicado en color rojo? Ahí lo estamos viendo, pues claramente la tendencia de los que dicen que los ha beneficiado está en aumento, roza el 60%, y los que se sienten afectados por las acciones del gobierno del presidente López Obrador, pues va hacia la baja, rondando, está tocando el 40% ahí, ¿no? En esa línea roja está Germán Larrea, por ejemplo, ¿no? O Claudio. Bueno, o Claudio Sí. X González, Bueno. o Kenia López, o Lili Telles, o Chirgales.